Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentra? Estamos en directo desde el Asador Guadalmina. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del momento en el que nos veáis. Mi nombre es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos Leaks en el canal Estado de Alarma. Como cada semana vamos a hablar de situaciones que tienen que ver con el partido político Podemos, que hoy en día está en el gobierno y por supuesto al cual pertenezco. Y ante todo lo haremos con, dos de mis compañeros desde hace muchísimo tiempo, también en el programa. Uno de ellos, como es el de cada semana, Cristóbal Ruiz. Encantado de volverte a tener aquí, Cristóbal. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, según el momento en que nos puedan ver la gente que nos sigue. Y estoy aquí una semana más con ganas de aportar mi visión para todos ustedes. Encantado de tenerte aquí, como siempre. Y bueno, esta semana también tenemos a una persona que ha estado con nosotros más de una vez desde hace, casi los 2 años que llevamos de programación. ¿Qué tal, Umi? ¿Cómo te encuentras? Buena, encantada de invitarme. Aquí estamos para comentar noticias. Encantadísimo de tenerte aquí con nosotros y nada, comentar contigo. Para ti. Muchas gracias, igualmente. Pues, Cristóbal siempre muy cortés, además de educado y otras muchísimas cosas. Esta semana, digamos lo que es el programa, se basa en, como siempre, la cúpula de Podemos tiene propuestas a veces un poco fuera de lugar, un poco absurdas, ¿no? Pero bueno, queríamos comentar, el título del programa en cuestión es Podemos y sus absurdas propuestas sobre los suministros. Entre otras, pues, lo que están diciendo sobre los pantanos. Es decir, no sé si conocíais, alguna de las propuestas referidas a esto, a los pantanos, ¿no? Es decir, por lo visto, voy a poner un poco lo que es la noticia en cuestión. Aquí lo que dicen es que Podemos insiste en su exigencia de acabar con los pantanos franquistas en plena sequía y crisis energética. Es decir, por lo visto, Podemos lo que busca de alguna forma es, acabar con esos pantanos porque, hombre, evidentemente tiene mucho que ver con el señor Francisco Franco Bahamonde, ¿no? Por lo visto para ellos hizo todo muy mal, evidentemente, yo siempre lo repito. Vivíamos en aquella época en una dictadura en la cual no había derechos civiles, a nivel político, es decir, nadie podía prácticamente disentir de lo que era el modelo político que había en España, eso es así.
pero evidentemente hizo algunas cosas que estuvieron bastante bien. Por ejemplo, el tema de los pantanos. Yo creo que hoy en día incluso se ha parado todo ese proceso que había de plan hidrológico nacional a nivel extenso, de unir geográficamente, digamos, lo que es a nivel hidrológico España, ¿no? Todos esos pantanos que Franco de alguna forma proyectó y que dieron la posibilidad a muchas zonas que digamos, no tenían ese suministro de agua, poder tenerlo de una manera lo más regular posible, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto vosotros, por ejemplo, sobre todo esto? Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Yo creo que esto es otra estratagema para llamar la atención, simplemente. Porque es que no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza lo que están diciendo esta gente. Esta gente no... Es decir, yo me lo tomo ya... Yo es que no les quiero prestar atención, porque yo creo que ya forma parte de una estrategia para seguir llamando la atención, para que el foco mediático vaya un poco hacia donde van ellos, porque no tiene lógica. No tiene lógica, por ejemplo, lo del señor Garzón, cuando hablaba de que había que consumir menos carne, que tal y que cual, vale, perfecto, que se tiene que controlar mucho lo que es la ganadería intensiva, es decir, la ganadería que está dentro de corrales, etcétera, 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 y que se ceba para el consumo humano. Pero la ganadería extensiva ha sido un bien en España en todos los sentidos y ha sido una forma ecológicamente y efectivamente baratísima a la hora de controlar incendios, de ayudar a la bonificación del campo, etcétera, etcétera. Yo es que me parece de un absurdo y yo no quiero, es decir, me niego sistemáticamente a considerar a esta gente, porque esta gente es que yo lo veo así, que no hay otra lógica de pensar, José Antonio, de que es una estrategia para seguirles bailando y seguir hablando de las tonterías y los absurdos que dicen. Porque lo que hace falta en España no son más pantanos, lo que hace falta en España es mejor canalización del agua y solidaridad entre las comunidades autónomas a la hora de que España no se convierta en el siguiente salto del desierto del Sáhara en Europa. Sí, evidentemente. Lo que hace falta además es apoyar lo que es la ganadería extensiva, porque se ha demostrado que gracias a este tipo de ganadería España corría menos riesgos de incendio. Se ha demostrado, por ende, y yo es una de las cosas que yo ya dije en su momento en el programa, cómo habría que hacerlo y el por qué, y ya dije en el programa que el tener agua es tener vida. El tener agua es una oportunidad de canalizar energía, de canalizar muchas cosas y de crear puestos de trabajo directos e indirectos. Yo ya avisé, es decir, de algo que la gente ahora mismo lo está tomando como si fuera una novedad, pero no es una novedad. Es un trabajo que yo hice en los años 90, ya en aquel entonces, avisando de lo que pasaba. No estaba Internet como está ahora en esos momentos, pero yo ya avisé dentro de lo que es las redes mediáticas que había en aquel entonces, a finales de los 90, al principio de los años 2000, yo ya avisé de lo que estaba por pasar y que está pasando. Y cuál era la manera de paralizar y de frenar este cambio climático aquí en la península ibérica. Ahora mismo están tomando en consideración todo lo que yo dije en esos momentos, están tomando en consideración. Ahora, yo tengo una cosa, me niego en rotundo en seguir hablando de idioteces, porque no hay otra forma de expresar idioteces de esta gente, porque lo único que estamos haciendo es bailar a su son.
y no vale la pena bailar en el son de personas que predican lo que no hacen ellos mismos. Porque están hablando de feminismo cuando ellos son los que han hecho un feminicidio aquí en las Islas Baleares, por ejemplo. Están hablando de igualdad cuando no hay igualdad real, ni siquiera dentro de lo que es, digamos, la élite de ese partido político. Están hablando de derechos humanos, que Franco no daba en pie los derechos humanos, que ahí tienen razón, pero ellos tampoco no tendrían por qué hablar, porque están demostrando que sobre derechos humanos, sobre democracia interna y sobre muchas otras cosas pecan tanto más que el caudillo. Yo creo que sobre todo obvian cuando dicen que en Cuba no hay una dictadura, por ejemplo, o en otros países, en Venezuela, etcétera, obvian las violaciones sistemáticas a miles e incluso diría yo a millones de personas que ocurren en sus países por parte de esos estados, ¿no? Es decir, que eso es algo fuera de toda duda, ¿no? Y creo que es algo que es fácil de constatar. Y José, bueno, José, tú antes has dicho que en el franquismo no se podía como criticar régimen, pero ahora con la nueva ley de los influencers va a hacer lo mismo, porque no vamos a poder hablar o criticar, debatir del feminismo, vamos a tener que aceptar la corriente oficial del partido o del partido que esté en el momento en el régimen. No vamos a poder hablar de todos los valores que sea contrario al régimen o por lo menos debatirlo. Bueno, entonces también hay una censura que dice que tenemos que registrarnos en un registro y si no lo hacemos nos multa con 30.000 euros. Así que encima de la censura que hay en YouTube, de esa plataforma privada, encima nos van a añadir la censura por parte del gobierno. Sobre todo eso, la verdad es que podríamos hacer un programa extenso comentando todo esto que yo de verdad lo pienso. A pesar de que dicen ellos que todo esto viene de Europa, es decir, ponen la excusa de que todo esto viene a través de una directiva europea. Yo me da toda la impresión de que detrás de esa norma está Podemos. Está, digamos, ¿cómo te diría? Esas ganas que tiene Podemos, ese afán de Podemos por controlarlo todo y hacer que todo sea como y que todo a nivel mediático digamos dependa de lo que ellos digan, ¿no? De cómo sean sus deseos en ese momento, ¿no? Es decir, ellos lo que quieren es que este gobierno que tenemos algún día hoy en España se perpetúe en el tiempo, con lo cual la mejor forma o una de esas formas es hacer que nadie pueda decir lo que estamos diciendo nosotros ahora. Es decir, criticando al gobierno, criticando a Podemos, diciendo todo lo que nos parece a nosotros que está mal, ¿no? Y con lo cual yo creo que sí. Otra cosa que no se está haciendo y que creo que se debería hacer, pero que en España cuesta mucho, es que cuesta muchísimo unirnos, ¿no? Y es que los youtubers, sobre todo los youtubers relevantes, se unan en una asociación. Es decir, yo no hablo de mí, yo no hablo de un grupo es decir, de un canal de 300.000 suscriptores, yo hablo de canales de 5 millones, de 20 millones de personas unidos. Crear una plataforma, una asociación que defienda vuestros intereses, o los nuestros también, ¿no? Pero ya se creó un sindicato de youtubers, lo que pasa es que le han copado gente de izquierda que están a favor del gobierno actual. Entonces, y los otros no se meten en esos temas. Lo que pasa es que se puede hacer si hay una plataforma que se ha unido, que son de izquierdas, por ende también se puede hacer otra plataforma que sea de otro color político. No, sí, a ver, el tema es que es verdad. Hay una plataforma de izquierdas, pues muy bien, se hace otra plataforma de gente más transversal o de derechas o de lo que sea, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, y todos ellos luego pueden de alguna forma debatir entre esas plataformas, ¿no?
para llegar a consensos. Lo digo porque si no, nos van a comer la tostada, pero es que esta gente se cree aún que este gobierno es magnánimo, es decir, que va a mirar por nuestros intereses. No. Ellos van a utilizar las normas en su propio beneficio, como una herramienta para controlarnos. No os quepa la menor duda. Es que aún hay gente que después de 2 años de todo lo que ha ocurrido en España, de un programa como el nuestro en el cual hemos comentado tantas y tantas situaciones, aún hay gente que se cree que este gobierno de alguna forma tiene alguna concepción magnánima o transversal sobre sus ciudadanos. Para nada, para nada. Bueno, ante todo, y como siempre me gusta comenzar por el principio de todo esto, lo que vamos es un poco a conocer la historia de los pantanos con un pequeño vídeo, un anecdotario de lo que era pues una inauguración de un pantano en la época franquista, ¿no? Para que lo veáis un segundo. Hay gente que ya lo habrá conocido en su momento. Y otra cosa que me gustaría reseñar es el baño de masas, digamos, a Franco en aquella época, ¿no? Es decir, que me resulta muy, no sé, muy anecdótico también, muy paradigmático, ¿no? Un poco, digamos, es decir, muy llamativo, sinceramente. Lo ponemos y después comentamos. Para dar trabajo y pan en tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, se ha construido el pantano del Ebro, y el vecindario de los 11 ayuntamientos del Partido Judicial de Reynosa acoge con el mayor entusiasmo la llegada de su excelencia el jefe del Estado, que acude para dar paso a las aguas aquí reguladas. Con el ministro de Comercio acompaña a su excelencia el ministro de Obras Públicas. Franco pronuncia un importante discurso. El agua sale del embalse que tiene 540 millones de metros cúbicos de capacidad. Horas después, una enorme multitud espera la llegada de Franco a Santander. Estacionado ante el edificio del Gobierno Civil, aclama la presencia del Generalísimo, que desde el balcón principal pronuncia unas palabras para agradecer el recibimiento tributado, y dice cómo, a pesar de hallarnos sitiados por un mundo que no nos comprendía, estamos creando una España nueva, digna de sus hijos y de su historia. Bueno, ya está. A mí lo que me llama mucho la atención es eso, ¿no? Es decir, aparte, bueno, como veis, lo típico, ¿no? Toda la parafernalia, todo el ritual franquista, ¿no? Iban a un sitio, pues lógicamente todo el mundo aplaudiendo, es decir, increíble, ¿no? Bueno, hoy en día se nota que hay democracia, sobre todo por estas cosas. Viene Pedro Sánchez y todo el mundo le abuchea y de alguna forma, aunque yo no lo veo bien, le insulta. Hay mucha gente que le insulta. Yo eso no lo veo bien, que le insulten, pero bueno. Claro, porque había cosas favorables al pueblo, había pocos impuestos, no existía IVA, no existía IRPF, impuestos de sucesiones, entonces había ayuda para la familia. Entonces había cosas que eran positivas, por eso tenía tanto apoyo. Derechos políticos, ninguno. Pero sí que es cierto que de alguna forma la gente, las mujeres no, las mujeres no progresabais, es decir, bueno, sí que teníais derecho al trabajo, ¿no es cierto? Pero es verdad que muchos derechos, digamos, a nivel civiles no los teníais las mujeres. Eso es cierto. Sí, podíamos trabajar, lo que pasa es que si nos casábamos, pues entonces la empresa nos podía despedir, o si nos quedábamos embarazadas, porque se consideraba que si teníamos una cuidado que cuidar una familia, no teníamos tiempo para trabajar. Esto en la práctica sucede ahora mismo también. De otra forma, lo hacen de otra forma, pero es lo mismo. Leticia, sí. Es cierto, sí, también. Es decir, el famoso techo de cristal, que tienen las mujeres, han roto varios, pero queda por romper la realidad. Y la realidad, para muchas cosas,
llega cuando al hombre también se le puede equiparar en permisos para que la mujer pueda seguir trabajando durante lo que es la maternidad en sí, durante lo que es el estado de gestación en sí, también el hombre tenga, y cuando tenga esas ayudas y cuando tenga esas obligaciones, entonces ya empezará a ver lo que se dice un estado de igualdad. Pero lo que no es un estado de igualdad es lo que está propugnando Podemos con algunas famosas madres coraje que no son tal. Es decir, como hemos visto en los programas anteriormente, lo que sí, es decir, no por ser mujer, pues tiene que tener digamos, una distinción especial. Si de verdad quiere haber una igualdad, si de verdad la mujer quiere romper ese techo de cristal de la desigualdad, pues tiene que ser igualitariamente para todo igual. Pero lo que hace falta es un proceso, y lo que hace falta es que también el hombre en varios lugares de España tenga ese concepto de igualdad con la mujer. Pero de que tenga digamos, esa educación, esa preparación ya desde niño para que sepa apoyar a la mujer en ciertos momentos, como es en el estado de gestación, en el estado de lactancia y en la educación de los menores, en la hora de ayudar en la casa, en la hora de ayudar en tareas de fuera del hogar, pero que son del hogar. Es decir, en varias cosas, pero que ya sean esos automatismos los que rigen a la pareja en sí. Entonces sí habrá lo que se llamará una igualdad real. Pero ya tenemos los permisos intransferibles de cuando te quedas embarazada, ya está aquí parado, con el de los hombres. Eso lo puso Podemos con el plan Pina hace ya varios años. Entonces, sí, por lo menos esto ya está concedido. Efectivamente, es verdad. Eso sí que es verdad, que de alguna forma se ha conseguido que también haya el permiso remunerado del hombre, en este sentido. Sí que es cierto una cosa, que de alguna forma digamos, hay después lo que decimos, es decir, lo que decía Cristóbal, que son los automatismos, es decir, esa fuerza que empuja a la mujer de alguna forma, siempre está ir cuidando a los hijos, más que nada porque es algo biológico, yo lo entiendo así, es decir, entra dentro de lo que es la biología, que la mujer, que es la que ha tenido al hijo, en su vientre durante 9 meses y después, digamos, ha hecho el parto, lógicamente, pues es normal que tenga haya una, como te diría, es decir, haya una unión a nivel biológico, a nivel moral, incluso a nivel físico, digamos, que haga que las mujeres se sientan de alguna manera más obligadas digamos, a llevar esa gestión de lo que es el cuidado, sobre todo a nivel inicial de los hijos, ¿no? Es decir, es verdad que no debería ser así, o quizás pensamos a nivel, digamos, en este mundo, en esta sociedad moderna, en esta sociedad contemporánea, que la mujer no debería tener esa obligación moral, pero de alguna forma eso es muy difícil de romper, ese nexo de unión entre el hijo que ha nacido y la madre. Yo creo que va a ser muy complicado que desaparezca, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, porque le tiene que dar de mamá, tiene que darle el pecho de mamá, entonces tiene que estar más tiempo con el niño. Efectivamente. El hombre no da de mamá, entonces no pierde ese tiempo, que la mujer se tiene que perder. ¿Y no crees que muchas veces intentamos obviar ese hecho? A nivel social, incluso a nivel político, ¿no? Es decir, se nos hace creer que la mujer ya no es que tenga derecho a trabajar, sino que tiene la obligación de trabajar y de dejar a sus hijos al cuidado de, no sé, de una cuidadora profesional, digamos, de una guardería, etc. O de los abuelos que están explotados, porque mientras que ellas están trabajando, pues todos los abuelos explotados. Es decir,
Da esa impresión cuando lo natural, y además yo creo que lo lógico, lo razonable, es que sean los padres los que cuiden a los hijos, ¿no? Ya puede ser la madre o el padre, pero los padres biológicos o los padres adoptivos, los que cuiden a los hijos, ¿no? Es decir, yo creo que debería ser así, ¿no? Bueno, de todas maneras vamos a ir un poco, digamos, desgranando un poco las noticias al respecto. Por ejemplo, también lo que me gustaría, ante todo, poner sobre la mesa es lo que dice Podemos al respecto también, ¿no? Es decir, un poco lo que es la propuesta de Podemos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la propuesta de Podemos en este caso? Pues os lo pongo aquí para que la veáis. Digamos, lo que dice es, habla de un horizonte verde y nuevo modelo industrial, abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente, eficiente y ecológica del agua. El viejo modelo franquista, aquí viene lo del modelo franquista, de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos, se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero. Como siempre, suena muy bonito. Claro que lo dice muy fácil. Suena muy bonito. Una palabra muy bonita, pero ¿cómo se lleva eso a cabo? En la práctica. A efecto, ¿no? Pues lógicamente, de eso estamos hablando, ¿no? Es decir, por ejemplo... Todo el mundo quiere que sea ecológico, pero ¿cómo se hace? José, ¿y quién ha publicado este artículo tan elocuente? Bueno, el artículo en cuestión viene de, ahora te lo digo, de Libre Mercado, pero bueno, también Periodista Digital ha hablado, ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Es decir, otro burrólogo, ¿no? No tiene ni idea. Bueno, es un medio que yo, bueno, considero evidentemente, solo hace falta nombrarlo. Libre-Mercado, lógicamente, digamos, es una publicación que tiene un sesgo más de derechas, por así decirlo, más centrado en lo que es digamos, en el mercado, en las empresas, etcétera, lógicamente, ¿no? Bueno, es decir, que este personaje que ha escrito este artículo, es decir, no tiene ni puñetera idea ni de orografía, ni de la geología, ni nada que ha ido de diferentes partes de España. Es decir, ha escrito algo muy bonito, muy guay, es decir, como si fuéramos con 2 helicópteros a las nubes, tocáramos a la puerta y como si ordeñáramos las nubes y luego las bajáramos a las condiciones. Tú estás hablando de la propuesta de Podemos, ¿no? Sí. Bueno, la propuesta de Podemos... Es decir, es que hay tantos absurdos, porque lo que están diciendo es de que vayan 2 helicópteros, tienen silicato de plata a las nubes y digan a las nubes, por favor, ¿nos podéis dar un poquito de agua? Gracias. Tucu con los helicópteros y vayan. Efectivamente. Es decir, no tienen. Es decir, ¿no? No tienen ni idea ni de climatología. No tienen ni idea de climatología, ni de geología, ni de ecología, ni de botánica, ni de fauna, ni de absolutamente nada. Es decir, por lo que estoy viendo, no tienen. Es decir, se basan en un artículo que ha escrito una persona que no tiene ni puñetera idea de nada, en absoluto. Pues entonces, señores míos, cállense la boca de una vez. Pero queda muy bonito, a ver. Pero es que... Es decir... Es un partido que, digamos, que funciona a través del marketing, ¿no? Es decir, los que llevan el marketing, o son muy perezosos,
o es que pasan de todo. Porque, es decir, en algo tan sensible y más este año, con la sequía que hay, que sean razonablemente, que digan algo razonablemente inteligente, pues se les podría escuchar, aunque luego soltaran mis disparates, pero es que no soltan, es que de la A a Z, es que no hacen nada. Es decir, lo primero que hay que plantearse es que en España, en la península ibérica, hay ciclos donde hay años donde llueve más y hay años donde llueve menos. Eso es lo primero que tienen que tener en el pensamiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este año está siendo tan criminal y estos años está siendo tan criminal? Primero, la guerra de Ucrania, en la guerra de Ucrania se está utilizando lo que es el plutonio empobrecido. ¿Qué significa esto? Que en la munición que está utilizando Rusia, y creo que Ucrania también, para atacar búnkeres o según qué tipo de construcciones, se utiliza este tipo de mineral para destruir más fácil las defensas. ¿Y qué pasa? Que el radón, que es el material radiactivo más potente que tiene el uranio empobrecido, salta a la atmósfera, haciendo que se recaliente más y, por tanto, que la escasez de lluvia sea más evidente, como le está pasando en sitios como en Turkmenistán, en China, etcétera, etcétera, y que luego, por ende, porque el clima está interconectado en todo el mundo, no hay que olvidarlo, pues ha pasado a zonas como California, Florida, etcétera, etcétera, Estados Unidos y tal, y aquí en Europa. Eso es lo que está pasando, eso es lo principal, y por tanto se tendría que hacer lo imposible por castigar a esta gente que está utilizando uranio empobrecido dentro de las municiones de guerra, que está totalmente prohibido por la Convención de Ginebra, artículo 724 del 753 de la Convención de Ginebra. Eso es lo primero. Lo segundo, en España, sabiendo que hay ciclos donde hay años donde llueve más, donde llueve menos, lo que se tendría que hacer, además de con los embalses que hay suficientes, es hacer una canalización de norte a sur en dos vertientes y hacer que ese agua solamente sea consumida para las personas o para las utilidades necesarias. Y luego el resto de agua que tiene allí se podría utilizar para lo que es la agricultura, etcétera, etcétera, y eliminar de la agricultura intensiva según qué tipo de sustancias, como son los pesticidas, como son los herbicidas, etcétera, etcétera. Y utilizar lo que se dicen sustancias ecológicas, que las hay. A partir de ahí solucionaríamos lo que es esto y después fomentar lo que es la cultura de la ganadería extensiva y, por ende, lo que eran las rutas de la transhumancia, y habría bastante menos incendios, sería bastante más práctico, ecológico y barato. Con esta base, España hubiera perdido este año un 58% menos de terreno por los incendios. Y lo que pasa es que con la agricultura extensiva no hay suficiente para todo el consumo de carne que hay. Entonces tampoco, por eso construyeron la intensiva. Entonces la gente tendría que... Hay carne suficiente extensivamente. Lo que pasa es que no le sale a cuenta, lo que pasa es que es mucho más difícil la producción. ¿Por qué? Porque requiere más tiempo. Eso es lo único. Pero la calidad y la cantidad es mucho mejor y la cantidad es la misma. Lo que requiere más tiempo, lo que requiere es que haya una cultura más hacia lo que es la dieta mediterránea en sí, cielo. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la típica hamburguesa, la típica pizza, la típica de tal, que necesita de más carne a tropel en el sentido industrial. Y lo que se tiene que volver es al origen de lo que es, por ejemplo, la dieta mediterránea, que no lleva tanta carne y lo que lleva es un equilibrio entre lo que es la dieta omnívora, es decir, vegetal y animal. Es decir, pescado. Eso es verdad, eso está muy bien y debería ser así.
Pero yo creo que la Agenda 2030 nos va a llevar a un mundo sin carne, porque ya está en sus propios... en el cual comamos insectos, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, y entonces hay una ciudad de Reino Unido que ya dice que ya van a implantar la vegana desde los hospitales, desde los colegios, que ya se han propuesto volver la vegana a toda la ciudad. Yo creo que Europa va a seguir ese ritmo para todos los países, se va a extender. Porque como dice que la carne contamina mucho... ¿Por qué hay tanta necesidad ahora de carne? Te lo pregunto a ti, guapa, te lo pregunto a ti, compañera. ¿Por qué hay tanta necesidad de carne? Porque la gente la come, ¿no? ¿Por qué hay tanta demanda de carne? Porque la gente la come. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo se ha incorporado dentro de lo que es el boom del establishment, de lo que es el confort en sí, dos países, China e India. Y eso ha hecho que la necesidad de carne se haya multiplicado por un 40% más. Y mucha de esa carne se desecha. ¿Por qué? Porque no hay cultura como la que había implantado desde hace tiempo en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, en la cual había una dieta omnívora y equilibrada. Lo que pasa es que han llegado lo que es la dieta norteamericana, la dieta anglosajona y tal, de mucha carne rápida, fast food, hamburguesas, pizzas, de esto, del otro, pero con un bajo contenido calórico y energético y con un alto contenido en grasas saturadas, que lo que hace es que la gente no se sacie y siga consumiendo estas grasas saturadas, hidratos de carbono saturados, que nos está perjudicando o que perjudica a la mayoría de personas por no saber realmente o por ser prácticos para luego tener más tiempo de esparcimiento en pos o ir en contra de sus propios intereses nutricionales. Sí. Además le inyectan antibióticos, hormonas de crecimiento, porque como en un sistema capitalista, sobre todo la intensiva, pues quiere que crezca lo más rápido posible, en el menor tiempo, con el menos coste, y entonces al final nosotros vamos a crear super resistencia a las bacterias. Efectivamente. Son las bacterias las que están creando esas resistencias contra Claro, como le meten antibióticos, pues nosotros los tomamos al comer carne y eso nos hace una tolerancia a los antibióticos, y cuando de verdad tengamos una enfermedad y nos dé antibióticos no nos va a hacer efecto. No va a hacer, es que está ocurriendo ya. De hecho, por ejemplo, hay una enfermedad que antes no existía, que es el lupus, que el lupus, no sé si sabéis lo que es. El lupus... Aquí en mi ciudad hay una organización de gente con lupus, que yo nunca he visto nadie así, nunca he conocido a nadie. Digamos, es una tolerancia excesiva a las bacterias y a otros microorganismos, que hace que muchas personas no se les puede curar muchas veces, ni incluso con los antibióticos más potentes. Les cuesta horrores. Hay gente que padece esa enfermedad por eso, porque no hay forma de curarla con antibióticos normales, incluso los más potentes. Y tienen que, recibir tratamientos súper problemáticos, que a veces incluso son peores, ¿no?, que la propia enfermedad, ¿no? Con lo cual el lupus se está convirtiendo en una enfermedad cada vez más problemática en este sentido, ¿no? Yo lo que pasa es que mi problema es que yo tengo un lupus solamente muy ocasional, que es en luna llena. Eso nos pasa. Mi problema de lupus sobre todo es en luna llena, y por eso es que me escondo. En luna llena, para que los vecinos no se quejen. Noticias sobre esto, sobre lo de los pantanos que hemos comentado, de Podemos. Como veis, por ejemplo, aquí, Periodista Digital, Podemos quiere desmontar los pantanos españoles porque son franquistas, ¿no?
vamos a seguir porque además del tema de los pantanos, que es verdad muy divertido y muy gracioso, después hay otro tema también muy importante, que es el tema del gasoducto, del MidCat, ese gasoducto que quieren hacer, que vendría de Argelia, lógicamente, porque España no tiene gas natural, o si lo tiene, no lo tiene para cubrir las necesidades de toda Europa. Un gasoducto que quieren que llegue desde Argelia hasta el norte de Europa. Lógicamente, Podemos, como casi siempre, no sé por qué, pero casi siempre está en contra. Es decir, de claro, todo porque ellos dicen que ellos dicen que no se ha hecho un informe del impacto ecológico y que no sabe cómo lo va a financiar, si la Unión Europea va a dar dinero o si lo vamos a tener que pagar nosotros. Tampoco se ha aclarado eso. Vamos a ver, si es una cosa que se va a hacer para que Alemania tenga gas, y España también, pero sobre todo Alemania, vamos a ser sinceros, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Lo vamos a financiar nosotros? Si nosotros lo que tenemos sobre todo es superávit de deuda. Claro, pero que no lo han especificado, si lo vamos a pagar nosotros, Alemania o toda la Unión Europea. Dios mío, sí, a ver, Alemania no va a pagar un gasto nuestro. Eso ya mira, mira. ¿De quién? Pero de Europa. Hay que traer a esta muchacha más a menudo. Hay que traer a esta muchacha más a menudo porque me estoy pasando un viernes por la tarde que no creía que me iba a pasar nunca. Hay que traerla más a menudo. Por Dios, tráela. Trae a esta muchacha, por Dios, que hay que comérsela a besos. Gracias por venir, bombón. Eso es una mentira gigantesca de Podemos, porque lo primero, el gasoducto ya está hecho hasta lo que es la frontera de Cataluña con Francia. Eso es lo primero. Francia se ha negado también. Lo tendrían que medir los franceses, porque es donde va a pasar. Que Macron tampoco se ha posicionado. Macron opina en contra. Bueno, Macron está en contra, de hecho. No se ha posicionado todavía. Macron, no les interesa. A Francia no le interesa porque no podrá vender la energía que generan sus centrales nucleares a Alemania. No, además, sí, digamos. Es esa, la cuestión principal es esa. La cuestión principal, José Antonio, es que, claro, a Francia no le interesa porque Francia tiene energía suficiente para autoabastecerse. No le hace falta porque no comenzaron con las banderitas de antinuclear y toda la historia esa de las izquierdas que tanto daño nos ha hecho, para acabar quitándonos nosotros la posibilidad de tener un parque nuclear lo suficientemente robusto para autoabastecernos de energía a nosotros e incluso darle a otros países como, yo que sé, como Marruecos o incluso Portugal, etcétera, ¿no? Que lo podíamos haber hecho en su momento, pero no, con esas banderitas de nuclear no y no sé cuántos, pues es lo que nos ha pasado, Al final... Claro, que hasta que Macron no dé el permiso, no podemos hacer nada. Primero tiene que ser Macron el que lo acepte. A ver, nosotros ya lo hemos hecho, España ya lo ha hecho. No pueden hacer nada, ni Alemania ni los demás. Es decir, nosotros hasta la frontera hemos llegado. Ahora les toca a los demás mover ficha. A ver si, es decir, nosotros no necesitamos el permiso de Macron porque estamos muy bien. Quien está mal es Alemania, quien está mal es Austria, quien está mal es Suiza, quien está mal es Dinamarca, quien está mal es Bélgica, quien está mal es Holanda. Escucha, es decir, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un pequeño vídeo en el cual la ministra Rivera precisamente nos explica un poquito sobre esta situación del gasoducto. Lo explica y ahora comentamos. Los ministros con el vicepresidente y vicecanciller Habeck. Vicepresidenta Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el canciller alemán de esta propuesta que revelaba ayer ante los medios de comunicación? No, sí con sus ministros, con el vicepresidente y vicecanciller Habeck, que es el responsable de energía y evidentemente es una de las personas que se ha encontrado encima de la mesa una de las situaciones más complicadas en estos últimos meses y está particularmente interesado en poder resolver aplicando todas las medidas disponibles y sí les hemos trasladado
nuestra voluntad de contribuir a esa emergencia energética que está viviendo el centro y el norte de Europa con el chantaje energético de Putin, utilizando esa capacidad de la que ya dispone España, infraestructuras de regasificación que son costosas, complejas, que nos han supuesto un coste adicional para los consumidores de gas españoles, pero que permiten poder ser empleadas en beneficio del conjunto de los europeos. Quizá una de las cuestiones más importantes en este momento, una de las lecciones que podemos extraer más positivas, es que la política energética europea tiene mucho recorrido muy positivo por hacer, entre otras la puesta en común y la mejor coordinación de todas esas infraestructuras, que pasa necesariamente por una mayor interconexión de las infraestructuras eléctricas y de las infraestructuras gasistas. Aquí, ministra, lo que sucede es que lo que apremia es el tiempo, porque nos decía nuestro experto Jesús Losada que estaríamos hablando, usted nos podría dar más detalles, de un año, con lo cual no se podría llegar este mismo otoño-invierno a enviar el gas de la península ibérica a los países de Europa más dependientes del gas ruso. ¿De qué franja de tiempo estamos hablando? Estamos hablando de tres tipos de intervención distintas. Por un lado, estamos hablando de aprovechar mucho mejor los dos gasoductos de menor tamaño que existen ya atravesando los Pirineos por el lado occidental, por el lado del País Vasco hacia Francia. Nuestra intención, nuestra propuesta ahí es introducir un compresor adicional, de tal manera que si en estos momentos la capacidad de envío de gas está entre 5 y 7 BCM, podríamos pasar a 8 o 9, podríamos incrementar hasta 2 metaneros más por esos tubos, y ahí la principal necesidad es que Francia esté en condiciones de bombear, de trasladar ese gas hacia el centro de Europa. Con respecto a la interconexión a través de Cataluña, que es un proyecto que en su momento decayó porque no era viable económicamente en un contexto en el que el gas ruso era muchísimo más barato que el gas natural licuado, la idea en la que estamos trabajando con Enagas, con el gestor de infraestructuras y con el gestor de infraestructuras gasistas en Francia, es buscar. Bueno, es un poco esta la información al respecto. Sobre todo viene de Argelia, Es decir, el gas lógicamente viene de Argelia y lo que hace es un poco canalizarlo. Hemos visto las canalizaciones que vendrían, que se extenderían por todo lo que es la península ibérica, y posteriormente seguro que luego iría a Mallorca con el tiempo y a otros lugares. Aquí tenemos de todo, no te preocupes, que aquí tenemos de todo. La verdad es que en Palma hay de todo. Pero es lo que quiero decir, claro, efectivamente, todo eso es para ayudar a Alemania. Aquí no tenemos problemas de sequía, porque aquí hicimos, no sé si te acuerdas, José Antonio, en los años 80, a últimos de los años 80, a principios de los 90, cuando ocurrió el pavoroso incendio de la Sierra Tramontana, la gente hizo un acto de conciencia real y empezaron a hacer todo lo que se hizo, y que ahora en el futuro se están viendo los frutos, de que no hay ni sequía en Mallorca. ¿Por qué no hay sequía? Porque aquí se ha vigilado la flora y fauna como si fuera oro. Como si fuera oro. Se ha abierto la mano a lo que es la ganadería extensiva, como si fuera oro. Se ha cuidado a los algarrobos, a los almendros y a los olivos como si fuera oro, a excepción del gobierno de la señora Francina Armengol y de su marido, con el caso de la Xylella, que yo destapé en exclusiva para todo el país. Salvo en eso, aquí se ha cuidado las cosas como si fuera oro, en ese sentido, como si fuera oro. Y de hecho se están viendo los frutos. ¿Y por qué, por ejemplo, en muchos sitios no llueve? Por ejemplo, en Mallorca hay años donde llueve más que en la península ibérica. ¿Por qué? Porque aquí se ha cuidado todo y se está cuidando todo. De hecho, es que la conciencia llega a tal punto, colectiva aquí en Baleares, que ya se está empezando a ver que en ciertos momentos la izquierda tiene razón
a la hora de acotar a los turistas que vienen a las Islas Baleares. Ya se está empezando a acotar a que si la gente no venga masificada durante unos meses y que se prolongue lo que es la estancia o la temporada turística a otros meses o a otras temporadas, para que no haya esa masificación, para que los recursos hídricos y todo tipo de recursos puedan tener una regeneración inteligente y real, cosa que no pasa en la península por la concienciación que tienen de hacer, de la codicia que tienen los políticos y sus propios lobbies. Vamos a poner ahora lo que es la, digamos, la opinión que tiene Podemos al respecto sobre el tema del gasoducto. Y ahora comentamos. Bueno, nuestra posición es conocida al respecto. Votamos una PNL en el Congreso negativamente. En este punto yo creo que hay varios elementos en la balanza. Por una parte sabemos que el gas no es una energía limpia, pero a la vez sabemos que el gas se va a utilizar como un arma de guerra este invierno. Por otra parte, sabemos que España se podría convertir en un hub de hidrógeno verde y utilizar esta infraestructura para exportarlo. Son aspectos que hay que estudiar, pero a la vez sabemos que una infraestructura de este tipo siempre tiene un impacto ecológico, que, bueno, hay que estudiarla, como digo, pero lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es un anuncio que ha hecho Alemania, que también ha comprado aquí Teresa Rivera, pero no tenemos lo fundamental, y es saber qué piensa Francia de esto. Porque Alemania no hace frontera con España, Francia sí, y Francia hasta ahora no se ha pronunciado. Y por otra parte, no sabemos si va a haber fondos europeos para una infraestructura de este tipo, que no es barata precisamente. Por tanto, estamos hablando de futuribles y hasta que no se concreten estos dos aspectos, pues nosotros sobre futuribles no nos vamos a pronunciar. Bueno, decir que Javier Sánchez de la Serna me parece de las personas que se expresan mejor, la verdad, dentro de lo que es el partido político Podemos en su cúpula hoy en día. La verdad es que me parece una persona... Claro, que es lo que yo he comentado, que primero que no se sabe el impacto ecológico. Tenemos que esperar a lo que diga Francia, que es el que hace frontera con nosotros. Y después que no sabemos si va a haber fondo europeo para ese proyecto. Entonces, si no sabemos nada, ¿cómo vamos a tomar una posición? Yo creo pero que es que no tenemos, nosotros ya lo tenemos todo hecho. Reitero, es que sí, lo que está diciendo este hombre es otra mamandurria. A ver, nosotros lo tenemos todo hecho. Lo que pasa es que el problema es que Francia no está en contra por una sencilla razón, porque si no, cuando haya superávit no podrá vender esa energía a terceros países. Y ese es el interés que tiene Francia para que no haya ese gasoducto. No es el impacto ecológico que haya en la península, porque en la península ya está todo hecho. Es en Francia, el problema es Francia, no es otra cosa. El problema es Francia. Teresa Rivera, efectivamente, lo ha comentado, que esa infraestructura ya la tienen. Lo que pasa es que es verdad que hay que poner una serie de potenciadores, de impulsores, que hagan que esa fuerza llegue, digamos, con una potencia lo suficientemente importante para abastecer pues esas zonas de Europa que tan lejanas, ¿no? ¿Y eso quién la ha pagado? ¿Nosotros? ¿O no, la Unión Europea? No. Es decir, esto sería parte del servicio que darían las empresas españolas hacia Europa. Pero poner esos potenciadores, esas bombas de gas, esas inyectoras de gas, solamente hace falta una construcción de 10 metros cuadrados. Es decir, lo mismo casi que una casa. Es decir, no hay más. No hay más. Es decir, no, José, no hay más. No hay más. Lo único que pasa es que es Francia, y lo reitero, es Francia quien no quiere. Claro, tendremos que esperar a lo que diga Macron para ver si se puede, o cuando cambie de presidente. Podemos esperar lo que sea. Es Alemania
quien tiene el problema, es Suiza quien tiene problema, es Bélgica, Holanda, Dinamarca quien tiene el problema. Nosotros no tenemos el problema. No, España no tiene ningún problema en absoluto. Ni España ni Portugal, por ende. Quien tiene el problema es por culpa de Francia, lo tiene Alemania, lo tiene Dinamarca, lo tiene Bélgica, lo tiene Suiza, lo tiene Austria, lo tienen los países que rozan con Rusia, que menos Hungría, que Hungría se ha bajado los pantalones a las peticiones de Rusia. Los demás países no hay problema, no hay problema. O, por ejemplo, Polonia, que ha dicho, pues volvemos al carbón y punto, hasta que esto dure. Pero la historia es que es Francia, como por siempre. eso tendremos que esperar a su respuesta, porque mientras vamos a opinar para nada, o vamos a posicionarnos para nada. Dependemos efectivamente, pero nosotros lo tenemos bien. Es decir, nosotros lo tenemos bien y lo vamos a tener mejor cuando se instalen aquí lo que se dicen las plantas de hidrógeno limpio. Entonces ya será diferente, que se van a instalar una cerca de Mérida y otra cerca de Valladolid, que son 2 plantas de hidrógeno limpio. ¿Qué significa? Que España va a generar energía a través del hidrógeno y sin consecuencias para el medio ambiente. No habrá ni residuos tóxicos ni de ningún tipo. A partir de esos momentos, España, tomando la delantera, conforme a lo que es Europa, España tiene de 2 a 10 plantas, mejor 10 plantas de hidrógeno líquido. España no tendrá problemas energéticos ni para las empresas en sí, ni para la industria en sí, ni para la sociedad española, de la ciudadanía en sí. Y entonces el precio de la energía aquí en España va a decaer muchísimo. Y es por eso que se están haciendo, digamos, unos depósitos no de prevención, sino de prevención para lo que va a venir, porque saben que las energéticas, que cuando toda esta situación baje y España tenga esas plantas en funcionamiento, en España la energía va a caer de una forma bastante considerable. Sinceramente, yo, aunque sea un poco iluso, creo en lo que son los futuros soles artificiales. No sé si conocéis. Sí. Pero lo mejor, José Antonio, es el hidrógeno limpio, el hidrógeno verde que se llama. Y otra cosa, ¿te acuerdas que yo estuve hablando sobre el litio hace unos programas atrás? Sí. Pues, ¿qué ha pasado? ¡Tachán! ¡Et voilà! Ya hemos ido otra vez punta de lanza. Nosotros fuimos los que lancemos la primicia. Y la alcaldesa de Moral de la Mata o algo así, de Cáceres, me dio las gracias porque mi influencia en este aspecto declinó la balanza para que fuera en ese mismo lugar donde se van a crear a partir de dentro de 2 y 3 años, cuando esté todo ya ok, se van a crear más de 10.000 puestos de trabajo solo en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, en un sitio donde se necesitaba este tipo de trabajo y este tipo de industria. Pues nada, un poco ya hemos comentado todo lo que teníamos que comentar sobre este tema de los suministros, que es muchísimo más largo, muchísimo más extenso, lógicamente. Como últimamente estoy haciendo o estoy queriendo hacer, lo que quiero poner sobre la mesa son esas situaciones, digamos, que rayan la violación de los derechos humanos. Yo creo que los violan directamente, que es el tema de las denuncias falsas. Y yo me estoy centrando mucho en las denuncias falsas de abusos sexuales, digamos, que muchos padres sufren, digamos, por haberles denunciado, por haber abusado falsamente de sus hijos, ¿no? Es decir, eso es algo que la verdad es que me revuelve las tripas, sinceramente, y quiero de alguna forma ponerlo sobre la mesa porque quiero que esta sociedad en este punto
acabe señalando esta circunstancia, ¿no? Es decir, claro, pero el problema es que no se persigue de oficio las denuncias falsas y después muy pocas consecuencias, muy pocas multas, entonces la gente no ve consecuencias por hacerlo. De hecho, el tema es que la gente no sabe que del 100% de denuncias que se ponen al año, solo el 20% acaban en sentencia condenatoria. Es decir, la gente se cree que el 90% acaban en sentencia condenatoria cuando es falso. Y después descubrimos que mucha gente acaba en prisión cuando resulta que es inocente, ¿no? ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia cada vez está más en entredicho en el sistema jurídico español, ¿no? Claro, y además como Europa nos da dinero por cada denuncia de violencia de género, pues eso es un incentivo negativo. Bueno, ya entonces, lo comento un incentivo perverso. Que no es por cada denuncia, pero por la cantidad de denuncias, digamos, al cabo del año les dan un paquete, de ayudas y de dinero. Que claro, no es que se queda, le crea un incentivo perverso y hace que la gente denuncie más por ese beneficio de Europa. Efectivamente, por eso lo que quería ahora es un poco, pues, hablar sobre esta noticia en cuestión, en la cual se habla de que es una mujer condenada a 5 años de cárcel, una madre que denunció reiteradamente a su ex por abusos sexuales falsos a la hija común, ¿no? Es decir, creo que es una sentencia pionera por los años a los cuales se le ha condenado a esta mujer, ¿no? Es decir... Claro que después el hombre... Pero, ¿y el honor de ese hombre? Y el estar señalado siendo inocente. Porque aquí la gente pues tendrá sus dudas, porque con las famosas lágrimas y tal, y toda la historia que habrán montado en este caso, al hombre le han destrozado la vida. Un poquito la historia para que se vea, es decir, la condenada es una vecina de Granada que responde a las iniciales de RGEC y es licenciada en Derecho. El magistrado Manuel Piñar Díaz, que en su momento condenó a Juana Rivas por sustracción de menores, le ha impuesto por un delito continuado de denuncia y acusación falsas con 2 años de prisión, una multa de 24 meses con una cuota de 10 euros, por un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial con 6 meses de cárcel y por un delito de abandono de los deberes de la patria potestad con otros 6 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por 10 años. Es decir, lo que viene a decir esta sentencia, que esta mujer resulta que es abogada. Es decir, lo está claro, entonces sabe mejor conoce mejor las leyes. ¿No? Claro, como conoce mejor las leyes, pues sabe los caminos que tiene que tomar. Y además otra cosa, conoce muy bien las consecuencias negativas que eso produce sobre una persona a la cual es denunciada. Es decir, que es denunciada falsamente por haber abusado de su hijo, de su hija en este caso, ¿no? Es decir, claro que después el hombre se tiene que gastar un montón de dinero en denunciarla a ella por la denuncia falsa. Cuando es violencia de género nos da un abogado gratuito. Entonces el hombre, después del dinero que se ha gastado en los juicios por violencia de género, se tiene que gastar dinero en poner una denuncia contra denuncia falsa por difamación. Entonces se queda arruinado totalmente. Sí, pero Umi, cariño, no es eso, sino el daño que se hace a ese hombre, el daño que se hace a su familia y el daño que hacen a sus propios hijos con esas mentiras. Ese daño es irreparable. Porque por culpa de denuncias falsas hay hombres que están en la cárcel pagando una condena injustamente que después
se ha demostrado que es inocente ese hombre y que cuando ha salido a la calle la gente se aparta de él por lo que dirá. Tiene que irse lejos de su círculo de amistades, lejos de su vida, lejos de muchas cosas, sin tener culpa alguna. Eso es brutal, eso es brutal. El daño moral, el daño psicológico es tan grave que hay hombres que siendo inocentes se han suicidado. Muchos. Se dice que uno de cada 3 suicidios de hombres dice que estaban en proceso de divorcio. Muchos. O de denuncia de este tipo. De hecho, ese dato, Umi, hoy en día no se conoce. Hoy en día, claro que no se conoce, que hay muchos hombres que se están suicidando por culpa de no poder seguir afrontando una injusticia tan grande. Yo voy a poner un caso que yo viví. Resulta que un hombre que tenía una pareja estaba discutiendo con la amiga de la pareja y vino la policía y echaron al hombre porque la mujer la había denunciado falsamente, ingiriéndose, haciendo lo que se llama autólisis con lo que es la chapa de una lata, haciéndose autólisis y diciendo, pero ¿cómo? Dice, yo no utilizo, dice, no, ella no ha dicho ningún cuchillo, dice que con las uñas, dice, señores míos, yo me muerdo las uñas, lo pueden ver ustedes. ¿Con qué uñas? Y el hombre fue condenado. Así es. Eso es y el hombre fue condenado. Increíble. Es justo. Y no le hicieron prueba forense. Nada, el médico no le miró. Nada, bastó con la palabra de la mujer y de la mujer que se conchavó con su amiga. Y Umi, después está el tema de los equipos psicosociales, que muchas veces se les llama psicólogos a los que no lo son, y en los cuales hay un talibanismo impresionante, es decir, van personas a prestar declaración o a intentar hablar con esos niños que en teoría han sido abusados sexualmente y les obligan a decir, a confesar que han sido abusados por sus padres cuando es mentira. Sí, yo leí una noticia de eso, que obligaban niños, se enfadaba con él si no decía lo que ella quería. Pero de estas noticias se calla la gente, los medios de comunicación se callan la boca, porque lo que más vende es el drama de una mujer llorando y de sus hijos. Pero lo que no vende es ver a un hombre destrozado sabiendo que es inocente. Es brutal. Es brutal. Es una barbaridad. Yo quiero dejar patente este drama, esta situación. Y si puedo, cada programa intentaré poner una pequeña nota al respecto, porque hay cientos de noticias como estas. Yo también quería hablar, que hoy ya se ha hecho noticia de que en España hay muy poca natalidad, estamos por menos de 1 y pico, que eso nos da tiempo a que se reemplace la sociedad, entonces cada vez más mayores y menos nacimientos. Y a la vez lo que vienen muchos inmigrantes de África que pasa por Melilla, entonces al final nosotros no renovamos las generaciones. ¿Por qué? Porque como no saben el idioma, no tienen los conocimientos para poder defenderse sociolaboralmente, que es lo que le conviene tanto a los gobiernos como a las grandes empresas. Y entonces entonces lo que se fomenta es la despoblación local por sustituirla por inmigrantes sin conocimientos para poder defender mejor sus derechos. Claro, pues no hay políticas pro familia, como en Hungría, que hay políticas que si la mujer tiene más de 3 hijos, te quita el IRPF para toda la vida. Entonces eso anima a que tenga más hijos, pero aquí no, parece que eso no le importa. Aquí lo único que interesa es tener, como se tiene en el Partido Morado, borregos. Borregos. Yo les llamo Unidos Borregos. Unidos Borregos por el señor Coletas y compañía. Ahora no está,
¿Por qué? Porque se quitó la coleta como un torero para ser un bombero. Pero es lo mismo. De aquí a 2030, de aquí a 2030 dice que va a aumentar, la población musulmana dice que va a aumentar un 89% de aquí a 2030. Y nosotros no tenemos hijos, no tenemos nada. Entonces nos vamos a extinguir. Los españoles nos vamos a extinguir. Eso es lo que teníamos nosotros que hacer propuestas. Ante todo, muchísimas gracias como cada semana, Cristóbal. Muchísimas gracias por estar aquí, Gumi. Un placer, digamos, teneros, por supuesto. También un abrazo fuerte a toda nuestra audiencia del canal de Estado de Alarma, de Podemos Leaks. Como siempre digo, comentar en la caja de comentarios, darle me gusta al programa, compartir este programa en todas vuestras redes sociales y con todos vuestros contactos. Y además comentar offline, digamos que existe un programa llamado Podemos Leaks, que habla de forma crítica sobre el partido político Podemos, que es un partido que está en el gobierno, Es decir, todo siempre hay que decirlo, Ante todo, muchísimas gracias y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Igualmente. Venga, hasta luego, hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Igualmente.